Hermano, estamos viendo cuáles fueron las causas del exilio a Babilonia y a Asiria, de esas tribus del norte y las tribus del sur, de cómo esos reyes fueron apostatando de la fe y fueron llevando con un falso engaño generalizado a esas tribus para que ese pueblo apostatara de su fe y ya no adorara al único y verdadero Dios, ya no hicieran la alianza y fueron saqueados, fueron llevados a cautiverio. Y cómo nuestro Padre Celestial en la historia de la salvación nos fue hablando a través de los profetas, que a uno le hablaban al norte y otros al sur. Estamos viendo los que le hablan al sur, ya vimos a Joel y ahora estamos viendo a Isaías y vimos ese texto de Isaías 53 del 1 al 10 donde nos habla de un siervo sufriente que no coincidía con los pensamientos de ese pueblo de Israel, que querían a un Mesías, pero un Mesías conquistador al estilo de David, con mucha prosperidad aquí en la tierra. Y hermano, y esos son textos importantes para poder entender el Evangelio, hermano. Cuando nos toque que leer el Evangelio, vamos a ir viendo ya con estos textos cómo es, hermano, que la iglesia nos va enseñando a nosotros. Y yo quisiera también hoy enseñarte, hermano, en otros versículos en el libro de Isaías, algunos términos como el nuevo pueblo de Israel, el nuevo Israel, la nueva Jerusalén, la nueva Sión. ¿A qué crees, hermano, que se va refiriendo el profeta cuando tú lees, hermano, esos términos? Hermano, ¿te recuerdas que cuando leemos el Antiguo Testamento lo hacemos con una forma de figura, como tipo o figura de lo que va a pasar en los últimos tiempos? Hermano, eso es lo que se llama escatología. Hermano, nosotros ya para leer la escritura la leemos de una forma literal, pero también la podemos leer de una manera espiritual, de una manera moral, de una manera, hermano, escatológica, con figuras, con tipos. Y esa es la forma, hermano, que la iglesia nos va enseñando a través del magisterio de la iglesia. No podemos interpretar nosotros sin el magisterio de la iglesia, sin la tradición de la iglesia, hermano, que nos va diciendo cómo los padres entendieron, los padres de la iglesia, cómo fueron entendiendo estos escritos, hermano. Porque el nuevo pueblo de Dios, como hemos estado observando, hermano, es la iglesia católica fundada por Jesucristo, con su mayordomo, que es el Papa, que es el vicario de Cristo, hermano. Y hoy entonces yo te quiero preguntar a ti eso, ¿a qué se refiere la iglesia, hermano, que Cristo fundará en esos textos de la Nueva Jerusalén, del Nuevo Sión? ¿Cómo es que la iglesia es el tipo de esa escritura de Isaías, en donde Isaías también va describiendo en términos entusiastas la belleza, la grandeza y la universalidad de la iglesia de Cristo, hermano? Por eso es que la iglesia de Cristo se llama católica, porque católicos es un término griego que quiere decir universal, hermano. No podemos nosotros pertenecer a una denominación, hermano, en donde solamente en un pueblo existe, por ejemplo, hermano, en donde no hay una sola fe, un solo bautismo, un solo Señor, un solo Dios. La iglesia de Cristo, hermano, es universal. Cuando los consigamos, hermanos, sepamos que esos textos se van a referir a la iglesia, hermano, que es el nuevo pueblo de Israel, la nueva Jerusalén, el nuevo Sión. Y yo te pregunto a ti, hermano, hoy, ¿qué significa una profecía de Isaías que está en el capítulo 60? ¿Qué significa esa profecía de Isaías 60 en donde se anuncia la visita, hermano, de los Reyes Magos? Y eso es lo que te voy a proclamar hoy, Isaías 60, versículo 6, y dice así: te inundará una multitud de camellos, llegarán los de Madián y Efá, los de Sabá vendrán, todos trayendo oro e incienso y proclamando las alabanzas de Yahvé. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, como el Nuevo Testamento, su referencia bibliográfica es el Antiguo Testamento para que se cumplieran. Por eso Jesús nos decía a nosotros, y nos dice: escudriñen las Escrituras porque ellas hablan de mí. Hermano, este es el anuncio de la visita de los Reyes Magos, de esos reyes del Oriente, al Rey de los judíos, a postrarse ante él, y donde le van a ofrecer oro, incienso y mirra. Y como San Mateo, hermano, nos va a sacar ese texto de Isaías 66. Y también hoy, hermano, te pregunto, ¿qué quiere decir
aquello donde Jesús le decía en San Juan 5:39 y le decía a los judíos: ustedes escudriñan las escrituras, ahí se refería, hermano, al Antiguo Testamento, pensando que encontrarán en ellas la vida eterna, y justamente ellas dan testimonio de mí. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Mira, hermano, como Jesús le decía a sus discípulos y a ese pueblo de Israel en ese momento en donde está el Mesías. Ahí estaba hablando Jesús, que él conocía todo el Antiguo Testamento como buen rabino y además como ser verdadero hombre y verdadero Dios. Que las profecías de Isaías, hermano, y las de los otros profetas, de hecho, todo el Antiguo Testamento nos van hablando constantemente del Mesías, hermano. Por eso el Señor le decía a esos discípulos: escudriñen las Escrituras, porque ellas hablan de mí. Así como recorrió todos esos pasajes del Antiguo Testamento, esos textos, Jesús en el camino de Maús se los enseñó a esos discípulos para que se les abrieran los ojos y los reconocieran al partir el pan. Y por eso, hermanos, San Jerónimo, un doctor de la iglesia, un padre de la iglesia, que tradujo la Biblia del hebreo al latín, con la Vulgata latina, hermano, San Jerónimo, que en el siglo IV fue el primero, hermano, que hizo la primera traducción de las Escrituras al latín. Y esa versión, hermano, cuando tú la escuches, se llama la Vulgata latina. Fue traducida por San Jerónimo. Dijo esto al respecto. Mira, hermano, lo que San Jerónimo dijo al respecto de que las Escrituras hablan de Jesús. Y dice San Jerónimo: de desconocimiento de las Escrituras. Se refería al Antiguo Testamento, que desconocer las Escrituras es desconocer ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo. Mira, hermano, como San Jerónimo ya en el siglo IV nos hablaba a nosotros acerca de que Jesús ya estaba profetizado en el Antiguo Testamento. Y yo quisiera, hermano, hoy, después de ver esas maravillosas profecías de Isaías, revisar cómo fue el reinado de Ahaz. Y todo ese reinado de Ahaz está escrito en la Segunda de Crónicas, del capítulo 28 del versículo 1 al 27, en donde nos va a hablar que Ahaz fue un rey malo, que había sacrificado a sus propios hijos al ídolo Moloc. Moloc era un dios pagano del Antiguo Testamento, y había cerrado las puertas del templo y había destruido los vasos sagrados. Hermano, mira qué pecados cometió ese rey Ahaz. Y yo quiero hablarte hoy entonces en Segunda de Crónicas 28 del 1 al 3 y del 5 al 19 y 22 al 24, pero todo eso tú lo puedes, todo ese capítulo 28 de Segunda de Crónicas tú puedes revisarlo, hermano, en donde mira el pecado de Ahaz y cómo fue que él gobernó a ese pueblo de Israel, a ese pueblo de las tribus del sur, y cómo nuestro Padre Celestial va a hablar acá en Segunda de Crónicas 28 y dice así: Ahaz tenía 20 años cuando empezó a reinar y reinó 16 años en Jerusalén. No hizo lo que es recto a los ojos de Yahvé como su padre David, sino que siguió los senderos de los reyes de Israel e incluso fundió ídolos de los Baales. Además, quemó incienso en el valle de Ben Hinnom y sacrificó sus hijos por el fuego, imitando las costumbres abominables de los paganos. Yahvé su Dios le entregó en manos del rey de los arameos. Estos lo derrotaron, haciéndole gran número de prisioneros que fueron llevados a Damasco. También él fue entregado en manos del rey de Israel,
que le causó una gran derrota. Así Yahvé humillaba a Judá por culpa de Ahaz su rey, que corrompía a su país y se había apartado de Yahvé. Aún en el tiempo del asedio, el rey Ahaz persistió en su infidelidad a Yahvé. Ofrecía sacrificios a los dioses de Damasco que lo habían derrotado, pues se decía: los dioses de los reyes de Aram los ayudan a ellos. Les ofreceré pues sacrificios y me ayudarán a mí. Ellos fueron la causa de su ruina y la de todo Israel. Ahaz juntó algunos de los utensilios de la casa de Dios y los hizo añicos. Luego cerró las puertas de la casa de Yahvé y fabricó altares en todas las esquinas de Jerusalén. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Mira, hermano, por todos estos pecados, revisa, hermano, Segunda de Crónicas, capítulo 28. Por todos estos pecados, Dios lo entregó en manos del rey de Siria. No de Asiria, sino de Siria. Pero también se causaron muchas calamidades al pueblo, hermano, no solo a él, sino al pueblo, incluyendo a mujeres y niños. Como el pecado, hermano, se vuelve social, un pecado nacional. Esa gran idolatría, hermano, esa gran apostasía, esa pérdida de la fe. Cuando estas autoridades llevaron a ese pueblo a adorar otros dioses, en donde se cerró el templo, ya no hubo enseñanza, hermano, ya no hubo obediencia. Mira las calamidades. Y esto, hermano, es una figura de lo que va a pasar en los últimos tiempos que vimos en la escatología católica, hermano. Tú no puedes entender el Apocalipsis y los discursos escatológicos de Jesús y las cartas de San Pablo y San Pedro si tú, hermano, no sabes que el contexto histórico está aquí en el Antiguo Testamento. Que el Señor te bendiga, hermano, y vamos a seguir observando el reinado de Ezequías en la próxima predicación. Que María Santísima te acompañe meditando las Escrituras y meditando el rosario con la venida de Jesús, que viene a juzgar a vivos y muertos.